Refrigeradora. Veracidad. Electrodoméstico blanco. Crema de hongos para pies. Esto es. Te eleva. Y a fondo. Buenas. Buenas. Ahora sí sale otra vez. ¿Qué fue el qué rico alcohol? sentarse. ¿Qué fue el alcohol? ¿Qué fue el alcohol? Eso es lo que parecemos farreros, ¿no? ¿Alcohol para manos o alcohol para No, pues bajar parece- los nervios? Y esa es la primera, justo es la primera pregunta. A ver, póngase. ¿Le haces? Si le haces al ¿Qué guareque. pasó aquí? ¿Ves? Para eso pediste. Todo mal, todo mal. ¿Cómo es esto? No, ven, presta. Eso, no la violencia bruta, por favor, pense. Eso, Ya. ¿Qué viste? ¡No sirve! ¡Besa! Es que más- Listo. Ya, Bueno. estamos, ¿no? ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? ¿COVID alguna vez? Sabes que sí, en mi entorno, digamos, a mis dos abuelos, pero por suerte ni siquiera se enteraron. Ya. O sea, asintomáticos completos. Asintomáticos completos. Ya. Así que ahí O estuvimos. sea, capaz tú eres asintomático. No, porque, ¿sabes? También hubo un dilema familiar, porque mi abuela ya tiene Alzheimer, entonces fue el tema al inicio de la pandemia de si valía o no valía que vayan a un centro, ¿no? Y Ya. entonces todo el debate, ya sabes, el sentimiento, la sentimentalidad, estar con ellos, muchos no queríamos, pero era realmente lo mejor, así que se contagiaron en el centro. Y se contagiaron un montón de abuelitos más, la ventaja No. es que por suerte no pasó mayores. ¿Ve? Bueno, vamos a empezar. No digamos el nombre del centro porque no Sí, vayan a no, tener además, abuelitos. además, sí, que porque quieran además, ponerle. además lo trataron bien, hicieron los protocolos adecuados, estuvo bien. Por suerte. Bien. Vamos en orden. Nombre completo. Cristian Pavel Muñoz López, Cristian, ¿por quién? por la madre. ¿Por qué? ¿Se llama Porque Cristina? no escogió mi mamá, no, Ah, sí. le gustaba seguramente. Ya. ¿Y Pavel? Pavel sí tiene más historia, digamos. Mi abuelo del Partido Socialista, sindicalista toda su vida. Pero y, los que fuman tabaco inglés con pipa. No, en lo absoluto, obrero, electricista, más bien, digamos, de la línea obrera. Y había hay este libro famoso de Máximo Gorki que se llama La Madre. Y ¡Qué feo libro! muchos- ¡Qué bestia! ¡Qué feo! Esto fue un Sí, suplicio no, leer. no es tan simpático. No, Hay ¿no es cierto? no, en la literatura Es hay así, es muchísimos como- mejores. Pero de ahí salen nombres de varios primos. Tengo un prima que se llama Irina, el Andrei, Vladimir. O sea, le marcó mal Mikhail. plan, así. Nos marcaron, digamos, de todos mis primos. ¿Sabe mi hermano que se salvó? Mi hermano se llama Juan Pablo. Pero el resto sí tenemos nombres rusos. Yo creo O que- sea, yo creo que trotskista fue para de- venganza, así como, ¿quieren un nombre? Lean ese libro. Ahí está, como O la sea- típica de, si yo he sufrido, ustedes también que sufran. Izquierdoso desde Huambra. Izquierdoso desde Huambra. O sea, en tu cuna. casa festejaban Navidad. Sí. ¿Todo bien en la casa? Todo bien en la casa. No, pero izquierdos además en ningún caso, si tú quieres, ni fanáticos, ni radicalizados, creyentes de la justicia Está social. más ¿no? ruso que chino. Más ruso que China. ¿Y tus Creyentes de primeros- la justicia ¿Y social. tus primeros pasos en política dónde fueron? En el colegio seguramente. Digamos, en el colegio en el sentido, ya te digo, ¿a qué entendemos por izquierda? Habría que ponernos ahí, ¿no? Y entonces, si tú me dices que por la izquierda creo en la justicia social, en la igualdad, en la equidad, siempre creí eso y ya desde el colegio, digamos, en ponencias que había que hacer, en los deberes, en algunas manifestaciones. Manifestaciones me refiero A lanzar respecto a... piedras y ser irresponsable No, con la porque sociedad. estuve en un colegio que no era no. de manifestaciones, sino cuál? seguramente ¿En sí, cuál estuviste? en el Spellman, De varones. en el de varones. O sea, socialista con iPhone. Apliqué a los dos, pero me aceptaron en el de varones. No, y chévere, mejor en el de varones dice que esas mojitas eran tenazas. O sea, socialista con iPhone. Tengo iPhone, sí. Y a ese también es un elemento, digamos. A mí me parece que tu posición política no se mide ni cómo te vistes, ni, digamos, si tienes o no tienes un iPhone. Hay gente que justamente me parece que caricaturiza eso. Si tienes un iPhone, ¿cómo vas a ser de izquierda? Si tienes Eso digo yo. zapatos X, ¿cómo vas a ser de izquierda? No, yo creo que más bien la idea no es igualar hacia abajo. La O idea sea, me es parece que izquierda es no cavernícola. no cavernícola, No cavernícola. ¿Hincha de qué equipo? del Rey de Copas. Ya. Independiente de Avellaneda. Es que no dije de la liga, si no me iba a criticar. No, porque yo no critico nada. Déjele ahí. De la liga. ¿Acaso soy Carapaz para ponerse en su sitio? Eso me salió bueno. Pero de la liguita, de la liguita. ¿Edad? 45 años. 45. O sea, tú sí viviste sin internet. Yo sí viví sin internet. Y gastaste en su... El otro día me acordaba que ¿cómo es ahora la conexión? ¿No? Mis hijos, por ejemplo, no tienen eso, pero yo me acuerdo y les decía a ellos del modem, que vos era el tema...
Claro. Y después vos ahí mandando algo o bajándote un video de los Simpsons que duraba 45 segundos y ibas en la tercera hora para bajarte el video y paja alguien sale el teléfono al otro lado. ¡Ta madre! Llamaban lo que fuera. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque claro, ahora ellos ya prendes la computadora y ya creen que tiene que estar así. Entonces, un mínimo nivel de problema en la conexión es un estrés para ellos. Yo les decía, mira, ¿Vos si les dices eso a tus hijos, abúrranse? Porque mis hijas, nos subimos al carro, todavía aburrida. Ya, a mí qué me importa. Sí, les digo. Es bueno aburrirse, dices. Pero nos terminan ganando un poco, ¿no? Sí, ya, toma, no, yo sí me he vuelto bien turro yo. O sea, turro en bien, pero no Claro. porque quiero el bienestar para mis hijas, pero Claro. estoy aburrida. Chévere, cuenta los postes, uno contaba los postes. Qué aburrido eres. ¿Cuántos postes hasta llegar a la casa? Las vacas. Es que niño, ¿qué hacías? No, Carros de colores. Jugabas el pichirilo. Bueno, Pichirilo eso- blanco. Claro, Eso sí jugamos ahora, digamos, con ellos, de contar los colores de los carros, o los perros, o los O las pichirilos, placas o los... ¿sabes? Con las placas no lo he hecho. La X de dónde es. Cotopaxi. Bien. La K Acá. de calidad. De pica. No. Cóbrele. Acá. Perdón, ya, la pero K, ¿dónde ¿de cuál es? pones ahí? ¿La ¿La K de K? quién es? No. Santa Elena no es. Ahí les dejo. ¿Qué es de Santa Elena? No sé. Yo Producción. no yo sé la si era comencé. acá. Si tuviéramos producción, qué lindo fuera. ¿no? Está La con U. el teléfono, ¿cómo está chateando? Vea. La U de Busque la K. Esa sí me sé. Loja, ¿no? La L es de la U. La U. La U es de... Sucumbíos. Sucumbíos. No, ¿De dónde? ¿De dónde? de Cañar. De De Cañar. Cañar, ¿cierto? La C. La C, Chimborazo, ¿no? No. Sí, no, la H, La H, Chimborazo. Chimborazo, cierto. Ya me viene el pachipachi. Bueno, esto es un divertido juego que pueden hacer en la casa, ¿no? ¿Qué puede hacer Pero claro, la U de Cañar, ¿qué tiene que ver ahí? Porque es la que C no hay, ya, la ya. A también, la ñ Claro. no puedes poner. La ñ no Claro. hay cómo poner. O sea, sí, Claro. como siempre, como No, pero es que se confundría con la N que es D. de Napo. Muy bien. Bueno, no importa. Son juegos de antaño. La Z. Z es de Zamora. Sí, creo, no sé. Bueno, Bueno, vamos a sí, empezar. de Zamora. Ya la K de dónde es. Sucumbíos. Ahí está. mira vos. K de Sucumbíos. ¿Y Santa Elena qué es? Ahí está Santa Elena. Bueno, eso es para la casa, ¿no? La J de Santo Domingo, los Háchilas. ¿Sí? Bueno, Queda, arranquemos. queda de deber. ¿Qué se siente, Pavel, ser miembro de una asamblea que tiene el 4%, si no es menos? De aprobación y que no ha hecho nada. Nada. Dos cosas. La una, vergüenza ajena. Vergüenza ajena Ajena, porque... Pero eres parte. No, pero en cambio ahí te voy a decir, claro, digamos, siento vergüenza, ¿no es cierto?, de ser parte de esa asamblea, no lo puedo evitar, no es que uno puede decir allá ellos, ¿no?, porque uno es parte. Pero digo, vergüenza ajena sí en el sentido de que, y lo están diciendo las encuestas, ¿no?, la gente sí ha logrado diferenciar dentro de que esto nos golpea a todos, porque es muy difícil. Mañana si dices, distíngueme Pavel de Pedro, José María, no, todos son políticos, entonces no hace una distinción, pone a todos en un solo saco. Pero sí, desde parte de mi bancada te digo que somos 30 asambleístas, llegamos a sumar hasta 33 votos, pero me siento en cambio súper orgulloso de ser parte de mi bancada, porque vos ves que de alguna u otra manera, frente a toda esta debacle que hemos tenido, nosotros hemos mantenido una posición sensata. Voy a ponerte un solo ejemplo, ley humanitaria. Y veía que ustedes tenían aquí algunos entrevistados que quieren desdoblarse, no, que el gobierno, que son críticos. Pregúntales cómo votaron en la ley humanitaria. O sea, eso, votaron... A ver, Vilma Andrade literalmente nos dijo, Y le escuché. que votó porque mejor eso con reformas. O sea, A que pase por el Ministerio de la Ley. por el Ministerio de la Ley. Eso dijo. No, o y sea, ahí- nosotros solo preguntamos, somos ignorantes. ¿Hasta cuándo somos ignorantes? Solo preguntamos. Y a mí déjame contestar sobre Por favor. todo para la audiencia. Ahí no se dejen ver la cara, ¿no es cierto? Ni engañar, ni que les tomen el pelo. No, porque le vi que decía que no hubiéramos tenido los votos para archivarlo. Falso. En diciembre del año anterior tuvimos... pues sí se podía archivar. O sea, sí era Pero opción. claro, pero- sí pasaba por el Ministerio de la Ley. Pero imaginemos que aquí tenemos que hacer 2 votos, ¿no es cierto? Ya, y yo estoy contando los votos para ver. Estamos más cerca de alcanzar los 2 votos, o los 3, o los 5, si tú estás dispuesto a votar, ¿no es cierto?, en contra, si tú estás dispuesto. Pero si ya tu posición de entrada es, no, yo sí creo que esta ley hay que apoyar, es evidente que ahí no vamos a tener los votos. Pero te pondría otro ejemplo. Cuando en diciembre presentaron una ley que era también nefasta, nos jugamos, y ahí particularmente mi bancada, yo hice un rol en ese sentido porque soy uno de los coordinadores de la bancada, en conseguir los votos para archivar, y conseguimos los votos para archivar. Ahora lo sensato hubiera sido conseguir los votos para archivar,
pero no le jugaron al país, le jugaron al gobierno. Pero ¿qué hubieras hecho tú? O sea, porque sí, tenía que aprobarse esa ley para poder salir de la crisis, es lo que te dice el gobierno, básicamente. Si no se aprobaba, ¿qué? Nos íbamos al demonio. No, porque ahí en cambio te pongo otro ejemplo concreto. Digamos, fíjate que a ratos uno puede hablar desde conceptos y otro puede hablar desde con ejemplos reales que sucedieron. Debe ser unos 3 días antes de que Moreno envíe la ley, yo en representación de mi bancada presenté una iniciativa legal. Esta iniciativa legal tenía 20 temas, ¿no es cierto?, que tranquilamente pudieron haber sido acogidos y que pudieron haber evitado el desastre que hoy vivimos. Yo sostengo que el mundo vive una pandemia, pero Ecuador vive una catástrofe. Y en parte esa catástrofe está provocada por decisiones políticas. Te voy a poner un ejemplo. ¿No te parece justo que los que más han ganado en esta crisis pudieran hacer un aporte vía impuestos, ¿no es cierto?, para que no caiga el peso sobre los pobres, sino sobre los que han tenido más riqueza? Ejemplo, los bancos. La economía no ha crecido. Ellos han crecido sus utilidades netas en más de 40%. Todos queremos una banca sólida. Pero imagínate lo que es esto. Estos son más de 540 millones de dólares al año. ¿No te parece justo que hubieran podido contribuir en algo? Nosotros planteábamos eso. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Pero por qué? Si es que se prestan los manes sabrán cómo hacen. Si ya ganaron, ya ganaron. El libre mercado. El mercado se autorregula. Ya, ahí están los principios, por ejemplo, de izquierda. Porque lo que el mercado se autorregule es una verdadera falacia. Y si tú, cuando tienes un país de las características del Ecuador, tienes gente pobre y le puedes poner una regulación para que el banco no es que no gane, sino que gane un poquito menos. Y al ganar un poquito menos, por ejemplo, abarate su tasa de interés y preste a los agricultores, ahí es cuando entra un Estado, ¿no es cierto?, y dice, yo pongo esta regulación, no para afectarle al banco, no para que no gane, sino para que su utilidad no sea del 40, sino que sea del 35, del 30, ¿no es cierto? Y eso que el banco deja de ganar, no es que pierde, que el banco, ese poquito que el banco deja de ganar es un beneficio, no le estás quitando, estás trasladando ese beneficio a alguien. Entonces yo te pongo otro ejemplo. Esa ley que había presentado yo tenía una disposición de que por los próximos 4 meses las tasas de interés bajaran a la mitad. Claro, casi el Inmodium se debe haber acabado, digamos, ¿no es cierto?, en algunas farmacias. Por si acaso, a ver, perdón, que es que aquí revisan en nuestro sitio. ¿Saben lo que es el Inmodium? Sí, no. saben. No saben, dicen no. Para la diarrea, ya. Sí. Una pastillita para controlar la diarrea. Para taponarle, un corcho. Ya, ven, ¿por qué no nos auspician? Ya, pues nos van metiendo goles a cada rato. Perdón. Pero te digo, además o te pongo otro ejemplo. ¿Qué planteamos en esa ley? Si un ciudadano estaba debiéndole, por ejemplo, las cuotas al banco de un crédito, de su tarjeta de un crédito, por ejemplo, hipotecario, de un crédito cribrafario, de sus tarjetas de crédito, ¿qué es lo que planteaba la ley? Señor banco, por los próximos 3 meses no le cobre, ¿ya? No es que le regale, por los próximos 3 meses no le cobra. Y después de un año, le cobra lo que no le pudo cobrar en estos 3 meses sin ningún interés, ni recargo, ni multa, ni nada, ¿no es cierto?, dividido para, ¿no es cierto?, o le cobren los 12 meses dividido ese monto. Es decir, te digo, si la persona acumulaba una deuda de $900 en esos 3 meses, vos les dividías los 900 para 12 cuotas y te iba pagando, ¿no es cierto?, desde pite, sin ningún interés, demora, de recargo ni nada. ¿Y quisieron hacerlo? No quisieron hacerlo. Entonces yo cierro diciéndote, sería distinto si tú me dices, no teníamos ninguna opción. Y como no teníamos ninguna opción, no teníamos nada más que aprobar esa ley. Falso, tenían opción. Entonces, nombres, ¿quién dijo que no? Porque, o sea, propusiste eso. Sí. ¿Quién dijo que no? Por ejemplo, Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, por ejemplo, toda la bancada de Creo, ¿no es cierto? Aquí, porque además, ya vendrán, ya les veré en campaña diciendo que no, que ellos siempre fueron oposición. Fíjate que lo que para Creo ha sido, por ponerte un ejemplo, una pésima decisión política, y ahí tengo los datos, de todas las propuestas que ha hecho Lenín Moreno, el 90% tienen votos favorables de Creo. Entonces vos dices, a ver, rebobinemos. Estos no son los que estaban fuera del tribunal del Consejo Nacional Electoral acusando de fraude. Entonces, ¿cómo es que ahora votan a favor? Entonces ahí puedes entender que es una pésima decisión política, porque eso les va a costar en estas elecciones, pero una gran decisión económica, pues, porque ¿por qué no topan a los bancos? Porque evidentemente estos son los que están, si tú quieres, tomando las decisiones detrás de la carátula que toma las decisiones. Así es, ¿no? Vamos con preguntas un poquito más densas. ¿Qué es lo primero que te lavas al ducharte? El cabello.
¿Y a quién dejas de doble visto en el WhatsApp? Chuta, sabes que hay un montón de gente a veces porque se... ¿Por hecho rico o porque ya? No, no en lo absoluto, sino que, no sé si a ustedes les pasa, pero ahora aparece un chat, un nuevo chat, peor si estás en campaña, peor si, digamos, haces una dinámica política. Entonces apareces en miles de chats. Y por ahí la parrillada virtual Zoom 2014. Entonces Para recordar. no alcanzo a contestar muchos. No, pero Trato de ver ¿alguien todo. que se te haya resentido por eso? Sí, pero también esto tiene que ver con una reflexión de las redes sociales, ¿no? Creo que estas redes sociales han cambiado nuestra psicología y entonces ahora puedo entender, y esto es un tema que deberíamos atender todos, ¿no es cierto? Adolescentes que postean algo y que se estresan por la cantidad de likes que tienen, ¿no es cierto? ¿Ya? Totalmente. Y entonces, claro, desde mi punto de vista, por ejemplo, las aplicaciones ahora de mensajería tal vez deberían quitar el doble visto. Porque es preferible que te quedes con la sensación de que no te leyeron a que te leyeron y no te contestaron. Es decir, la que incluso pregunta es... pudiste haberle solo puesto y en verdad no le leíste. Porque puede ser que simplemente no quieres contestarle, ya, okay, puede ser que no tienes el tiempo de contestarle, pero a la persona que te mandó ya le estresas. ¿Por qué será que no me contesta? ¿Qué pasó? Y creo que eso nos está carcomiendo como sociedad. Pucha, señor Zuckerberg. ¿Alguna vez se te borró cassette? Sí, alguna vez sí. Sí. ¿Y qué ¿Y hiciste? que no soy de muy buena- qué tenías grabado en el cassette? Ya no me acuerdo. Sí, por eso, ¿Pero hiciste alguna cosa que te arrepientes por haberte borrado cassette? ¿O? que después te cuentan, ni sabes, Pablo, estás colgado de la lámpara y del calzoncillo. Primero, no soy cabeza de pollo, así que me ha pasado eso. ¡Sí! Me ha pasado eso Sí, pocas veces. no, está bien. Pero recuerdo alguna vez, por ejemplo, que ya me contaban, se me borró cassette, matrimonio de un gran pana mío. Entonces empezamos a tomar los tragos y había un grupo de amigos. Ellos eran bien amigos, pero ahí estaba el hermano de mi mejor amigo. Y claro, ellos de broma, le dice el uno al otro, le dice, eres un gil, un tonto, lo que fuera. Claro, yo medio chumado digo, ¿cómo? Pues, le pego. ¿Qué razonamiento? ¿Qué te pasa, el hermano de mi pana? Entonces le pego un puñete, no sé ni le di, si no le di, y me caí en un vaso. Y me abrí aquí esta parte de la... estaba con mi enamorada en ese momento, me llevaron al baño. Ya después de 3 horas de estar con el agua me había pasado. Y después fui a pedir disculpas a todos los de la fiesta. Y todavía me sangraba. Y así que les había dejado a todos una mancha de sangre, con lo cual después creo que me quisieron pegar y salí volado. Oye, ¿y tú adentro de la asamblea saben quiénes son los que tienen carnet de discapacidad? ¿Por qué no los publican? Yo creo que nos hemos demorado en eso. Hay compañeros, una compañera mía, por ejemplo, que está detrás del tema. Y yo creo que ahí hay que cuidar 2 cosas. Uno, debido proceso. Asumamos una persona que sí tiene un carnet, sí amerita y sí podía comprarse un carro, ¿no es cierto? Ya. También es deseable que mantengas la, digamos, reserva de esa persona, ¿no es cierto? Porque sí lo necesita. Y asumamos otros, ¿no es cierto?, que no escuchan bien, pero se compran, en vez de comprarse un audífono, se compran un carrazo. Sí, de ley. ¿No es cierto? Y entonces Que estos para casos... escucharte por lo menos viejo. Y ese es un gol Claro. que vamos a meter, era una Toyota Tacoma, ¿no? Entiendo que era una Toyota Tacoma. Ahí está otro. De auspiciar los Casabacas. Dije Casabacas. Entonces, lo que te digo es que... pero esto da para reflexionar. ¿Por qué te digo? Porque cuidado también por el morbo, ¿no es cierto?, de sancionarle a persona o esta otra persona o lo que fuera, ¿no es cierto?, violentas. Sí, pero llega un momento en el cual es como en el Ecuador, que pucha, es como... Ya se lanzó el escándalo, pero no pasa nada. O sea, por ejemplo... A nadie, bueno, al señor campeón, al Cobra Kai ecuatoriano. Al Cobra Kai ecuatoriano. Pero ya porque capaz no tenía a alguien que le ayude, le apoye, o lo que sea, estaba solito ahí, ya no es solitario. Pero hay otro montón que es un montón de gente que es realidad, jueces, asambleístas, y que no pasa Pero nada. sabes que escuchándoles a los dos voy a salir de aquí y plantearle al presidente de la Asamblea, apóyenme, para que publique en las redes sociales de la Asamblea todos los asambleístas que tienen carnet. Porque el ejemplo que te puse, si es que es Juan Piguave, bueno, Juan Piguave en este momento no está, digamos, en el ámbito público, que se le respete su reserva. Pero en cambio los que estamos en el ámbito público, Por eso, que se por último, publique en la y lista. si necesitas, necesitas. Pues sales y dices, ¿sabes qué? Sí necesito por esto. O sea, no me achaque la discapacidad, pero realmente para... Como también, no sé, fomentar Y de hecho no es contra alguien en transparencia. específico, sino contra un escándalo porque ¿cuántas veces desde que nos acordamos en el Ecuador ha habido escándalos que no han pasado nada? Claro, y este es un problema, te Que se digo. queden porque- en el... O por último, se van a la cárcel ahorita más, Jacobito. A la cárcel le tratan, ya.
O sea, nos hemos acostumbrado al show, a la espectacularidad sin los resultados del caso. Pero les digo, y yo trato de alejarme. Por ejemplo, yo sí creo que hay que hacer control político, hay que hacer fiscalización, hay que sancionar los elementos cuando son. Pero a mí, por ejemplo, no soy amigo del show ni de escandalizar. Porque también me parece que ahí hay un morbo y un mal funcionamiento de determinados sectores de la comunicación que sancionan en los titulares y no en los tribunales. De acuerdo, pero una cosa es del show y otra cosa es que pase algo. Claro. Porque, no te digo, pero propositivamente, yo creo que este tema, insisto, yo lo voy a poner, le voy a llamar al presidente de la Asamblea y le voy a decir, publica la lista de los 137 asambleístas que tienen un carnet de discapacidad. 137 asambleístas. 137 somos en total. Ya. Los que publique la lista de de todos, ¿no es cierto? Y diga sí, no. Claro, incluso que publiques de todos, para que no te cargues y digas, a ver, solo los 5, los 6, los 8 que tienen. Publiquemos la lista de los 137 con un tema. ¿Tiene o no tiene? Sí tiene, no tiene, ¿cierto? Y tal vez eventualmente, claro, hay que tratar de no violentar la intimidad de la persona, pero al menos si tienes que, sí, me parece bien que se entere la gente. Más allá de lo que pasa en la comisión que está investigando, lo que sea, te digo, creo que salgo de aquí y le voy a llamar al presidente. Ya, pero para que haga. esa celeridad, ya vamos a un año. En octubre, ¿dónde estabas? En octubre estaba en Argentina, todo octubre. Tú, personalmente. Y después de la asamblea. Bueno, después regresé a dar la pelea que tenemos que dar los asambleístas. ¿Cuál es esa pelea? Apoyar la fiscalización que hay que apoyar y combatir las leyes nefastas. Pero en pocas, ¿dónde estuvo la asamblea en octubre? Porque no asomó. O sea, digamos, tú estuviste en Argentina, chévere, pero no asomó, no se pronunció. No hubo un llamado. Nosotros, la Asamblea Representante del Pueblo, creemos que esto debería pasar. No pasó nada. No, y eso es una vergüenza total. Y ahí la Asamblea le debe. Y te digo todos, ahí sí, claro, no podemos hacer. Hay que hacer los desdoblamientos del caso, los que tenemos para responder, respondemos. Pero ahí la Asamblea como institución, porque ella, las personas. Y fíjate que nosotros, mis compañeros, fueron acusados por la locura de pedir que la Asamblea se pronuncie. Porque, Yalal, ¿qué es lo que, independientemente de la posición que pueda tener uno a favor o en contra, todos creo que vamos a estar de acuerdo que el país vivía una grave conmoción interna? O sea, lo que sea, algo pasaba. Algo pasaba. 11 muertos, más de 1.300 detenidos, más de 1.200 heridos. Algo pasaba. La Asamblea debía haber debatido y debía haber dicho, bueno, esto está pasando, pedir mesura, digamos, en el control del orden público. De hecho, valió tanto gato a la Asamblea con el debido respeto que ni siquiera estuvo en la negociación. O sea, debería haber estado ahí en algo de las medidas, decir, esta es mi opinión con lo que se está pidiendo. Se le pidió al pana de ¿cómo es? De las Naciones Unidas, que por cierto, qué guapo. Entonces, dijeron, ese fue el comentario. La me dice, qué guapo el de las Naciones Unidas, como es extranjero. Entonces, bueno, también nosotros mandamos Pero, a los más. Si le entrevistas alguna vez al presidente de la Asamblea, pregúntale incluso, yo también no sé cómo ustedes, como no sé, pregunto, si les dejaron sesionar. Porque me parece que cuando se escuchaba de que la Asamblea quería sesionar, ya le empezaron a decir, no sé, de esto no tengo confirmado, por eso te digo, habrá que preguntar. No sé si te damos las condiciones de seguridad en Guayaquil, no sé si te damos las condiciones de seguridad en Quevedo. Entonces la pregunta también es, ¿alguien quería que la Asamblea no sesione? ¿Tenían miedo de que la Asamblea ¿Pero ¿y para qué iba para qué tenía que reunirse la Asamblea? Yo creo que ellos tenían pánico que se reúnan. Pero se reúne la Asamblea y ¿qué iba a pasar? O sea, decían algo. A ver, perdón, pero con conmociones sociales de antes, más bien en la Asamblea, es lo que le ponen a Fabiolo. Ya, pero eso es una cuestión de conspiranoica, o sea, de conspirar contra. Pero quiero preguntar, ¿de qué sirven los exhortos de la Asamblea? De nada, pero te digo que no pudo no haber sesionado. ¿Ya? A ver, vamos a suponer dos cosas. La una es que se hubiera quedado en el nivel del exhorto, ¿ya? De todas maneras, el exhorto que no sirve para mucho es bastante más que el silencio que tuvo. No, porque estaba falta, decía, que es exhortar. Ya, y va al diccionario y dice alentar con palabras. Pero imagínate, digamos, el exhorto, que en realidad no sirve, era bastante más que el tema de quedarte callado. Ahora, ¿qué pánico tenían? El pánico que tenían era que se hubiera debatido y deliberado, ¿no es cierto?, que eventualmente había grave crisis de conmoción interna y por lo tanto el presidente debía ser cesado en su cargo. Pero para que eso suceda, ¿no es cierto?, no es que vos dices, ya, yo quiero que esto sea así. Debería haber igual 90 votos, ¿no es cierto?, y deberías tener esa mayoría. Esa mayoría seguramente no lo hubiera habido. No hubiera habido esos 90 votos. De si quisieras. Pero tú hubieras votado, ¿sí? Yo hubiera votado, si es que se demostraban los elementos, ¿no es cierto?, de esta grave conmoción interna, hubiera votado que sí, ¿ya? Y tal vez... ¿Pero no eres un golpista entonces? No. ¿Por qué? Así no, dijo. ¿Por qué, Rodrigo? Porque
La Constitución de Montecristi no reinventa el país desde ese momento. La Constitución de Montecristi busca corregir un error que sucedió en el país en los últimos 10 años, ¿no es cierto?, antes de su aprobación. Año 1996 y año 2006, ningún presidente electo terminó su periodo, ¿ya? Y ahí sí tuviste el camionetazo, lo de Fabiolo, lo de reunirse en la Ciespal. Entonces, ¿la Asamblea qué hace? Esa camioneta que manejaba Rabascal. Que dice que ya dijo Rabascal que no manejaba en lo absoluto, pero que hasta eso dicen, y así me hubiera manejado, digamos, ¿cuál es el elemento negativo? Pero ya dice Rabascal que no manejaba en lo absoluto la camioneta. Que está con la licencia caducada. Te digo, ¿qué es lo que hace la Constitución de Montecristi? Poner un elemento, que por eso se llama muerte cruzada, ¿para qué? Para darle estabilidad al país. Es decir, que ni el presidente tenga el estímulo de cesar a la Asamblea, ni la Asamblea tenga el estímulo de cesar al presidente. Porque asumamos que eso hubiera pasado, asumamos que hubieran habido los 90 votos y le cesabas al presidente. También se iba a la Asamblea. También se iba a la Asamblea, ¿no es cierto? Porque alguien diría, entonces claro, ahí se quedaba César Litado y ahorita tendríamos César Litado. No, en 30 días tenía que haberse convocado, ¿no es cierto?, a elecciones generales. ¿De quiénes? De todo el mundo. ¿Y quién se quedaba en la presidencia hasta que se vengan las elecciones? Claro, seguramente el vicepresidente, ¿no es cierto? El vicepresidente por sucesión. En ese tiempo era Otto. Otto. Entonces le hubiera correspondido a él. Entonces Otto estaba detrás de la Asamblea. No. Ahora te digo, esto que yo te cuento, ¿no es cierto? Habrá gente que dice es la salida más sensata, habrá gente que dice no necesitamos eso, dejemos que Moreno siga. La Asamblea tenía que, en representación del pueblo ecuatoriano, debatir. Que en teoría esa es la idea de la Asamblea, ¿no es cierto? O sea, para eso votan, para eso uno defiende. Claro. Yo soy de los que defienden porque saben decir que sean los que estén con PhDs ahí. No, que esté ahí un representante del pueblo, pero con un buen asesor jurídico. Claro. Si pudiera regresar en el tiempo, ¿a qué época la haría? ¿A qué época lo haría? Yo creo que lo regresaría hacia los 23, 25 años. Chévere, ¿Y qué cambiarías? ¿Qué cambiaría? Regresaría un poco más atrás. Yo, en algún momento yo era medio bueno para el fútbol. Y por ejemplo, digo, si hubiera podido ser futbolista, sería futbolista. ¿Y hubieras dejado la política o hubieras hecho... Claro, hubieras hecho la carrera al revés, ¿no? Claro. Entonces tú hubieras hecho futbolista y después político. Claro. Suelen ser. Igual llegabas a la Asamblea. No, ahí por ejemplo no hubiera tenido la sensatez de decir que... porque yo coincido contigo. La Asamblea no es un tema de que vayan los PhDs, ¿no es cierto? Porque ese no es el principio democrático. Exacto. Es alguien que represente bien a un sector. Pero que le asesoren bien para que no digan tampoco sandeces. Pero también creo que los candidatos creo que deberían hacer su examen de autoconciencia, si tú quieres, y decir, a ver, estoy capacitado para representar bien a mi país. Y si yo, ese hubiera sido mi desarrollo profesional y me hubiera dado cuenta que no estaba capacitado para representar a mi país, le hubiera dicho que no. No, pero además, en verdad que el secreto de la vida no es saber, sino estar al lado del que sabe. También. O sea, por ejemplo, el INTI está al lado de ese otro que sabe. No. O sea, por ejemplo, yo no sé manejar una cámara, pero le conozco al Tupac, ¿no es cierto? O sea, va por ese lado y por eso nos llevamos. Un asambleísta sí puede, o sea, le faculta tener a alguien o sea, el asambleísta representa al sector. Dice, yo quiero que mi sector haga esto. Y el de atrás dice, sí, chévere, pero no así, porque no es legal, esto sí. O sea, vale tener asesores, ¿no? Mira, te voy a poner otro ejemplo. Cuando yo estuve en la Secretaría Nacional de Planificación, la Secretaría de Planificación, primero que recuperamos la planificación, que es fundamental para un país, se ganó una fama, y la fama era armar grandes equipos, ¿ya? Tanto así que fue una cantera de ministros. No hay subsecretario de las EMPLADES, de la Secretaría de Planificación Inicial, que no haya llegado a ser ministro, porque terminó siendo una cantera. ¿Cuál fue el acierto de los que estuvimos al frente de EMPLADES en su momento? Rodearnos de los mejores, con además dos atributos. Hasta que llegaste a Lenin. Sí, pero por eso él no hubiera calificado en las EMPLADES. Pero además con dos atributos. En lo absoluto desconocer la valía de la gente grande, digamos, con experiencia, y teníamos gente con experiencia, a nivel de asesores fundamentalmente. Pero en cambio, cuando yo entré a las EMPLADES como subsecretario, ¿cuántos años tenía? Creo que 32, 31 seguramente. Y todos tenían entre 30 y 31. Y tuvimos un equipo de primera, el promedio de edad debe haber sido 30 años, ¿no es cierto? Muchos con 1, 2 maestrías, hablando 2, 3 idiomas. O sea, norios. Entonces hicimos un equipo bueno. Sí. Pero hay que reconocer la corrupción. Excelente. Hay que reconocer que hubo corrupción también. No digo en todo el sistema, el aparato. Por más planificación que... Las EMPLADES en lo absoluto, porque además está aislada, digamos, de temas de contratación, no es un ejecutor de obra.
Y el tema de la corrupción, digamos, hay que reconocer que ha habido en el país, este es un problema estructural que me duele, ¿no es cierto?, que duele que exista, pero que es falso, Rodrigo, decir en el gobierno anterior hubo corrupción, en los otros no hubo. Pero, ¿y qué piensas de la frase robó pero hizo obra? No, hay que hacer obra porque ese es el mandato del gobierno y en ningún caso tiene que haber malversación de fondos. Pero creo que cuando estamos fregados, más o menos, decía una amiga, por lo menos tienes que decidir entre el que robó en el sobreprecio o el que robó medicinas a abuelitos y se murieron. O sea, es así como, ¿me cachas? Pero los dos robaron, ¿no? No está bien el robo, pero estás como capaz en ese imaginario de que estás metido entre esas opciones. Miren, ustedes llegan a un segmento joven y yo creo que esta debería ser como una consigna sobre todo para ese segmento joven. ¿Y qué te digo? Imaginemos que alguien que dice eso, de 60 años, ya no va a cambiar su forma de pensar. Pero yo creo que a los jóvenes deberíamos decirle, no, en lo absoluto, topar un centavo de lo público, ¿no es cierto? No, es inconcebible, ¿ya? Y para eso deberíamos hacer campaña, digamos, comunicacional, cambio de valores, ¿no es cierto?, trabajar en todo eso que no se trabaja, justamente porque nos gana la espectacularidad. Pero te quería decir eso, el caso de Alex Bravo, el caso de Capaya, que fueron denunciados por el gobierno anterior, ¿no es cierto?, ahí están, fueron denunciados y tiene que ir todo el peso de la ley. Ahora, un problema con la corrupción también que ha habido ahora, que es una repetición de los años 90, Rodrigo Yalal, es que ciertos sectores políticos se han valido de la corrupción para criticar a una tendencia política y para desarrollar su agenda de privatización. Te pongo así, como hay corrupción, vendamos las empresas públicas. Como hay corrupción, saquemos a los funcionarios públicos. Como hay corrupción, ¿no es cierto?, entonces privaticemos todo. Y eso termina siendo perverso para, digamos, utilizar el tema de la corrupción con propósitos políticos de los adversarios, para encaramar en el poder a las derechas, o para inventarse que el mismo tipo de corrupción hubo en otros lados. Y fíjate ahí, el ejemplo más claro que tenemos ahora es que la gente no come cuento, y cuando ese mismo discurso hicieron en Argentina, por ejemplo, o en Bolivia, y están los resultados de Argentina y de Bolivia. La gente sabe distinguir al final y decir, mira, la acusación que estás haciendo es falso, es mucho de show, ¿dónde están las pruebas? Y si tu prueba es un cuaderno, como salió exactamente en Argentina, bueno, dale un poquito más de seriedad. Si tu sentencia es por, digamos, actor mediato por influjo psíquico, ya algo está fallando, digamos, y entonces, ¿qué creo que pasa en algunas sociedades? ¿Pero existe el influjo psíquico como figura legal? Mira, yo el otro día en una entrevista decía, yo me reuní con Correa innumerables veces, y claro, conversando, lo que fuera, pero nunca me sentí mareado. No, pero como figura legal. No, pero legal, o sea, como figura legal, existe esa figura. Entiendo, no soy especialista en la materia, pero entiendo que quisieron valerse de una figura legal, ¿no es cierto?, que fue muy utilizada para sancionar el genocidio, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Y entiendo que en su momento el propio Correa tuvo contacto con algunos viejos juristas que conocieron de esa figura y que decían que era una figura absolutamente en desuso, lo que fuera. Porque, insisto, yo no soy abogado, no es mi especialidad. Pero o sea, es como que esa misma figura usaron para condenar a los juicios de Nuremberg, por ejemplo. Es que, ¿y por qué utilizas esas? Yo lo que entiendo es que utilizas esas porque te exige menos la fuerza sobre probar. Porque de alguna u otra manera deberías probar. El Rodrigo salió ahorita afuera y, digamos, se perdió algo o hubo un choque. Yo le acuso al Rodrigo, al Yalal. O sea, pero ¿cuál es tu prueba? Claro. No, es que a mí me parece que hizo influjo psíquico con el tipo que iba manejando. Claro, ¿cómo pruebas del influjo psíquico? Entonces me parece que es la vía más fácil para sancionarte cuando no tengo una prueba contundente que mostrar. De hecho. Pero bueno, la psiquis existe también, pero claro, ¿cómo haces el influjo? Y es otra cosa. Claro. Oye, bueno, terminando. Sí, rapidísimo. ¿Qué dejarías primero, el equipo o el partido? El partido. Si te ves a Lenin en la calle, ¿qué le dices? Nada, ni le saludo ni nada. Debería, digamos, con la mirada que creo que le quiere ver el pueblo ecuatoriano. Ve, ha sido bravo. Sí. Bravísimo. ¿Qué harías con $1.000.000? Nunca los tendré. No, pero digamos, yo tampoco voy a tener, pero yo sí sueño así. Con millón, pondría flores en toda mi calle. Viajaría. Yeah. Creo que viajar es de las cosas más lindas de la vida. ¿Por quién votaste la primera vez que votaste? ¿Y por qué? Me parece, justo pensaba hoy día, creo que la primera votación que tuve es la consulta que hizo Sixto, pero la primera que voté para presidente fue por Bucaram. ¿Y votaste por? Por Bucaram. Bien está. A mi loco lo queremos todos. Ya. No, pero además justamente porque ahí
me tocó hacer un ejercicio en la universidad que alguien exponía el programa de gobierno de Nebot y a mí me tocó exponer el de Bucarán. Y no decía cosas locas, ¿no? Por ejemplo, a la banca el tipo decía hay que generar 4 bancos sólidos en el país, tenía un conjunto de reformas. Ahora, otra cosa es que haya hecho lo que haya hecho. Esa otra cosa, claro, en la forma. Oye, ¿cuál canción es la que más te ha acompañado en una faena amatoria? ¿En una faena amatoria? Sí, así como Air Supply. Yo sí les caché a los papás de un amigo escuchando Air Supply, oye. He puesto de todo. Me gusta mucho la música. Seminaré también será. De Cerú Girón. Ese seminaré, te seminaré, dices. Bien, ahí está. ¿Qué pregunta crees que nos faltó hacerte? ¿Por quién voy a votar? ¿Por quién vas a votar? Por Andrés Arauz, claramente. ¿Y ahí por qué? Porque si me hubieras dicho otra cosa, ¿para qué te preguntaba? Tres razones por las cuales votar por Arauz. Es un tipo competente, es un tipo comprometido y creo que tiene el estado anímico que quiere la sociedad para salir del terrible momento. Ese es buen dato. No, me parece que la juventud termina, o sea, no es, cuidado que lo joven termine siendo atributo por ser joven, o Claro, cuidado sí, que sí, lo sí, viejo sí. termine siendo defecto por ser viejo. Te digo, la sumatoria de un tipo joven, bien formado, absolutamente comprometido, ¿no es cierto?, con principios e ideales firmes, es desde mi punto de vista. Y obediente al MASH. No, porque yo creo que ahí, obediente a las decisiones colectivas, ¿no? O sea, sí te preguntan a ti si deciden entre todos o Sí, y ahora creo que más... última palabra, así como el último salva a todos es la palabra del MASH. No. O sea, la del MASH es una palabra que evidentemente tiene un peso fundamental, pero cuando creemos que el MASH debería tener otra perspectiva, también le decimos. Lo que el MASH Así le dicen, pero calladito. Creo que está equivocado. Quienes decimos con más o menos fuerza, con el tono adecuado, en la forma en la que estamos debatiendo, pero el MASH siempre ha dicho una cosa: la discusión que sea la más intensa posible. Pero el momento que tomamos una decisión y somos una organización política, todos salimos a defender esa posición, porque el momento de debate ya pasó. Entonces aquí los tres decimos, comamos ceviche. Ya. Sí, claro. Ya. O sea, no quieres el comentario así como, ya, yo quiero pizza. Ceviche. Bueno, ya, ceviche, ya. Quedamos ceviche, ya. Puta, pero yo quería pizza. Claro, eso ya no. No, y lo peor es que ya cuando estés comiendo el ceviche... Sí. Puta, pero era, claro. No, la decisión, el debate es antes. La decisión, en el momento que se toma, la defendemos todos. Y también hay figuras cuando una decisión, por ejemplo, por X razón, alguien dice, yo no voy a defender eso, hay la posibilidad de decir por principios, no me acuerdo cómo se llama esta palabra efectivamente, pero por... elementos éticos, puede ser el caso, por ejemplo, del aborto por violación o lo que fuera, gente que te dice, yo respeto la decisión, pero en este caso no voy a apoyar o no voy a acompañar. Y la última, yo tengo la última. Tú estás lanzando, ¿no es cierto? Sí, como candidato, sí. Ya, ¿por qué vos y no otro? Cortísimo, así. En cortísimo, vea a la gente lo que hemos hecho nosotros y lo que he hecho yo en particular. He presentado leyes que creo que le sirven al país. Permití aprobar, fui el ponente de una ley, la ley de trámites, que no utilizan, que es una ley que le arregla la vida al ciudadano, pero que no utilizan. Aprobé busqué la aprobación del Código de Comercio, que no se actualizaba desde 1906. Y sobre todo también porque creo que soy de esos políticos que cree que hay que hacer un debate, una política de altura, ¿no es cierto?, para que esa sea la que le sirva a la mayoría de los ecuatorianos. Y otra cosa, soy enemigo de que las élites secuestren al Estado para beneficio de sus intereses. Yo creo que el Estado está ahí para representar los intereses de las mayorías. Así somos los que estamos en mi fuerza política y por eso debería votar no solo por mí, sino por los que somos de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias, Pavel. Muchas gracias. Nos veremos. Y ustedes también, gracias por sintonizarnos, no se olviden suscribirse a nuestro canal Ingobernables S y también de darle más likes, reproducciones y todas estas cosas de las redes, ¿no? Y esto fue de Leva. Y a fondo. Porque estamos con Leva y en el fondo todo el mundo es bueno. Pues, Vivía en el páramo y no tenía televisión ni VHS ni microwave.